Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a cocinar un rabo de toro tradicional. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar. Un buen rabo de toro, la carlota que ya la hemos cortado, el tomate que ya lo hemos rallado, una cebolla, ajo y laurel, las especias pimienta negra molida, clavo y pimentón. Tenemos el aceite de oliva, la sal, la harina para rebozar el rabo de toro y lo más importante, el vino que hará que el rabo de toro se haga bien y selle todos sus poros. Ahora vamos a empezar a cocinar. Espero que os guste esta receta de rabo de toro. Para complementar el plato de rabo de toro tenemos una patata que luego la pelaremos y la freiremos y acompañaremos al plato, que le da un toque un poquito más de distinción a este rabo de toro. Bien, empezamos a cocinar. Lo primero, vamos a encender el fuego y ponemos aceite de oliva. 5 o 6 cucharadas de aceite de oliva. Enharinamos el rabo de toro y lo ponemos a freír. Bien, vamos a continuar poniendo la carlota. Tenemos la cebolla, los ajos y el laurel. Lo removemos un poco. Y añadimos el tomate rallado. Ahora lo siguiente es añadirle el rabo de toro para que todos los sabores se mezclen. Salpimentamos, ponemos la sal, removemos, le ponemos la pimienta. Le pondremos 3 clavos. Esto le da un poco de aroma y olor a nuestro rabo de toro. Ponemos una cucharadita de pimentón dulce. Removemos bien, un poquito, que no se nos queme el pimentón. Y añadimos el vino tinto. Da igual el vino que tengáis por casa, un buen vaso.
Y ya esto lo dejaremos cocer unas 3 horas. A las 3 horas veremos a ver cómo está, si le hace falta cocer un poco más o no le hace falta cocer más. Pero el rabo de toro es uno de los guisos que lo suyo es que se cocine a fuego lento, como mínimo 3 horas. Tapamos y dejamos que el fuego vaya haciendo su trabajo. Bueno, vamos a darle una vueltecita a nuestro rabo de toro a ver cómo va. Muy bien, esto va perfecto. Mientras esto va cociendo, os voy a contar un poco mi camiseta. Mi camiseta es que me la ha regalado mi yerno. Tiene una empresa de reformas integrales de vivienda. La verdad que lo hacen fantásticamente bien. Se llama Cada Rincón de mi Casa. Y como es un grupo de arquitectos que todos trabajan muy bien, ahí está mi yerno, que es arquitecto, mi hija, su mujer, que es arquitecta, mi hija mayor, que también trabaja con ellos, que también es arquitecta. Bueno, y ahí ellos hacen cosas muy buenas. Los podéis seguir en Instagram, los podéis buscar por Carlos González Tornel o Eva Nogués Vidal y ahí los encontraréis. Veréis las cosas tan fantásticas que hacen y las reformas de viviendas. Ya estos chicos, mi hija y mi yerno, ya se van haciendo un hueco en las reformas porque trabajan muy bien. Os los recomiendo y a ver si me regalan más cosas, porque sean mis hijas, porque a fin de cuentas todo lo que tengo de mi mujer y mío al final será para ellos. Bueno, dejamos esto cociendo, que aún le falta un buen rato. Bueno chicos, esto casi ya está, ¿eh? Esto ya tiene una pinta para comérselo. Lo dejaremos cocer un poco más y mientras cuece voy a pelar la patata que freiremos después para acompañar a este rabo de toro. Bueno, pelaremos la patata. La patata la cortaremos un poquito más gruesa de lo normal, alargaditas. Un poquito más gruesas para que luego cuando emplatamos también queda mucho mejor la patata más gruesa encima del rabo de toro. Bueno, esto está para empezar a comérselo, ¿eh? Pero esperaremos un poquito.